por hoy, Ser Andújar. Hoy hemos venido hasta aquí, hasta el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, para hablar de donación de órganos y donación de tejido. Me encuentro ahora mismo con Diego y con Eugenia. Ellos son profesionales de aquí del hospital. Bienvenidos. Muchísimas gracias, buenos días. En primer lugar, preguntarte, Diego, no sé si la gente está concienciada, ¿ha aumentado esa donación? Muchas gracias. Lo primero que quiero decirte antes de darte la respuesta puntual es que tenemos una gratitud inmensa por todas las familias y las personas que han querido ayudar y solidarizarse y donar un órgano o un tejido. Bien, España lleva más de 30 años en la cúspide como el país más reconocido en el mundo en tasa de donantes. Y aunque tenemos récord del último año de más de 6.300 órganos trasplantados, más de 2.500 donantes, esto difiere según las zonas. Hay regiones del país en donde vemos que las tasas de donación son más hacia la baja, aunque en general en España se mantiene una buena conciencia sobre la donación. Aquí importantísimo, si las personas le dicen a su familia que quieren donar en vida, en cualquier momento de la vida, independiente de que se encuentren o no enfermos o lo que fuere, al momento del fallecimiento sus familias tendrán la intención de donar en un 80%. Y si no, cae esa intención a menos de un 50%. Ahora hablaremos de ese hablarlo en casa y hablarlo con naturalidad, pero no sé por qué Diego considera que ha habido ese aumento de donaciones. Esto tiene que ver con tres conceptos fundamentales. Primero, la fortaleza que tiene el sistema de la Organización Nacional de Trasplante, la profesionalización que hay en España respecto a toda la cadena de paso a paso que hay, me parece que es muy importante. Y la segunda, la solidaridad que tiene el pueblo español. También, por otro lado, Eugenia, los profesionales también, cómo es ese trabajo en equipo, qué es lo que hacéis para que ese aumento se esté produciendo. Claro, nosotros es verdad que intentamos también concienciar no solo a los pacientes, sino también a los profesionales. Es verdad que nuestra profesión hace que estemos muy cerca de los pacientes y de las familias en los momentos complicados y en los momentos difíciles. Entonces es mucho más gratificante cuando además consigues que se donen esos órganos y al final te quedas con la satisfacción tanto de la familia que ha donado como de la familia receptora. Algo muy de agradecer tanto por las dos partes, porque cuando una persona fallece, a los familiares les queda un gran vacío que es difícil de llenar. El hecho de que ellos donen y sepan que han regalado vida ayuda mucho a cerrar también un poquito esa puerta. ¿Cómo es, digamos, ese proceso, desde que se dona hasta que el receptor recibe ese órgano? Bueno, el proceso en sí, nosotros aquí solo somos un centro extractor, ¿vale? Tanto de órganos como de tejidos. Una vez que se extraen, dependiendo de lo que sea, va a un lugar o a otro. Si son tejidos, córnea o hueso, van a Córdoba, al Centro de Transfusiones de Córdoba, y desde allí ellos gestionan dónde va. Si el explante es de órganos, cada órgano va al sitio, o sea, antes de la extracción ya se sabe dónde va cada órgano. Por ejemplo, si es hígado, suelen venir desde Granada y Granada es la que gestiona dónde va el hígado, o si son riñones, pues depende de dónde sea. Jaén, la provincia de Jaén solo es extractora, nosotros no solemos hacer el implante de ese órgano en sí, entonces el órgano va al centro donde se va a implantar, según el listado de orden de preferencia de los pacientes, y una vez que se ha hecho la comparación y ahí compaginan los órganos, es donde va al centro en el que se va a implantar.
Diego, ¿está concienciada la población? Porque nos decía Eugenia, hay un momento por parte de la familia que, bueno, el fallecimiento de un familiar, pero por otro lado hay una persona que va a tener más vida. Se hizo un estudio el año pasado de un muestreo poblacional muy acorde a cómo es el comportamiento poblacional español. Y se les preguntaron varias cosas a los participantes del estudio. Ahí las personas decían que la primera causa que genera esa duda al momento de querer donar es desconocimiento. Desconocimiento porque no saben cómo es el proceso, porque no saben qué va a pasar con su familiar una vez fallezca y se haga el proceso de la donación. Aquí entran las creencias religiosas y también porque tienen temor. Entonces, a través de estos canales como los que tú nos ofreces hoy, le podemos decir a la población algo muy importante. Dar un nuevo sentido de tristeza, diferente a la tristeza del fallecimiento de su familiar. Un nuevo sentido es darle esta oportunidad, que es un derecho. Es el derecho a la solidaridad de la que habló Eugenia. Entonces, lo que las familias deben saber es que somos supremamente dignos en la forma en que tratamos el cuerpo, en que cada vez que nosotros vamos a extraer un órgano o un tejido, el cuerpo tiene todo el respeto, la dignidad, el cuidado, como si fuera nuestro familiar. Y esto quiero que se lo lleven las personas que ven esta entrevista. Y es que, qué mejor que el cuerpo de su familiar sea tratado por profesionales que se dedican a esto, a hacerlo de forma respetuosa y hacerlo de forma súper técnica. Siempre el cuerpo se reconstruye. Así que cuando ya el cuerpo se ha extraído el órgano o el tejido, no debería ser notorio que hubo este cambio. Y si le damos un sentido diferente a la tristeza. Eso le iba a preguntar, ¿qué respuesta tiene la familia cuando, por ejemplo, vosotros os acercáis a los familiares y le proponéis esta donación? Bueno, esto tiene varias aristas. Primero porque nosotros solamente podemos abordar a la familia durante el momento en que ya saben que su familiar va a fallecer. Y eso puede ser en minutos o en horas lo que va a suceder. Entonces nosotros estamos un poco contra el tiempo para abordar la familia. La familia está emocionalmente muy triste, muy expuesta y hay que hacerlo pues con técnicas de mucho tacto, de mucho respeto. Una vez las contactamos, porque sabemos que el familiar va a fallecer, hacemos una entrevista y luego de la entrevista entonces ellos tienen toda la libertad de autorizar o no la donación. Como te dije al principio, si la persona que ha de fallecer en vida le expresó a su familia el deseo de ser donante, entonces la familia se verá en una mejor posición para autorizar la donación. Y si no, esa intención caerá a la mitad de las veces. Hablábamos antes fuera de cámara, Eugenia, del tiempo, de cuánto puede pasar, se extrae el órgano aquí en el Hospital Alto Guadalquivir, después se manda para Córdoba, pero hablamos de tiempo, es todo muy relativo, cuéntame. El tiempo es muy relativo. Tenemos diferentes tipos de donaciones, ¿vale? Cuando la donación es de tejido, tenemos que esperar a que el paciente fallezca y no se sabe cuánto tiempo va a tardar. Normalmente cuando comunican a la familia que el paciente va a fallecer es cuando nosotros hablamos con ellos, intentamos concienciar e intentamos que nos den respuesta. Siempre le decimos a la familia un poco que le preguntamos si lo han hablado en casa, miramos a ver si las voluntades vitales están registradas o no están registradas, porque se puede hacer de dos maneras, se puede o registrar las voluntades vitales, el paciente como tal
en Salud Responde, dejarla registrada o hablarlo con la familia. No es necesario tener el antiguo carné que había de donantes de órganos, simplemente con que tu familia sepa que quieres donar es más que suficiente. En el momento en el que sea necesaria o en el momento en el final de la vida en el que te puedas plantear si va a existir o no esa donación, es cuando echas mano a la familia, preguntas y todo, pero tenemos que intentar concienciar un poco más a la población y que todo el mundo hable de este tema. Por cultura, como os decía antes, en España quizás no se hable de la muerte o se hable solo de determinadas cosas, de si quieren que lo entierre o que lo incinere, de la cultura, la religión, pero no se habla de la donación. Creo que esto que es algo que deberíamos incluir en nuestras mesas, en hablarlo todo en familia y ver realmente la importancia que tiene, la alegría que da a la persona receptora y la alegría que deja a la persona que pierde a un familiar querido. Aunque es una situación muy dura y muy compleja porque te acaban de comunicar que vas a perder a una persona a la que tú quieres, también es muy reconfortante saber que la persona que fallece se va regalando vida. Es un acto de generosidad inmenso que al final gratifica mucho a la familia, tanto a la del receptor como a la del donante. Pues ya por último quiero que mandéis un mensaje de concienciación un poco en la línea de lo que habéis contado para que la gente done órganos, done tejido y sobre todo lo que hablabais antes, lo comunique en casa y lo hable de forma natural, de forma previa. Bueno, pues nada, simplemente decir que cuando uno ya va a fallecer no va a necesitar nada. Y ese pequeño gesto de generosidad, ese acto, es muy reconfortante tanto para una familia como para la otra. Ayuda a cerrar un poco las puertas y a ver realmente cómo de generosa era la persona que fallece, la gratitud que luego van a tener las familias de los receptores y en nuestro caso, si tuviésemos que ser receptor de órganos, suple de manera excesiva la dificultad que sea tomar una decisión, el sí o el no, en un momento tan duro. Diego, un mensaje. Una de las razones que llevan a que la familia recuerde a sus familiares era su comportamiento, lo que ellos hacían, lo que ellos daban. Y donar es dar. Así que coméntalo con tu familia, exprésalo abiertamente y si deseas ser donante una vez ya no estés con nosotros, pues diles que es tu deseo y eso será muy importante. Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros tanto en Ser Andújar y en 10 Televisión Andújar hablando de la donación. Hoy por hoy, Ser Andújar.